Disculpa porque mi intervención va a ser en castellano, entonces me van a ir traduciendo, imagino, poco a poco. Entonces, gracias por la paciencia, lo primero de todo. Lo primero, quiero dar las gracias por esta invitación, por traerme aquí a la Fiesta de la Humanidad, que me hace mucha ilusión. No sabía cuál era la repercusión, esta ciudad que se ha convertido en una fiesta de la humanidad y realmente se siente como tal. Me hace mucha ilusión porque además, cuando recibí esta invitación del debate, ponía la dirección y era la avenida Simón Bolívar con la avenida Che Guevara. Entonces ya decía, bueno, aquí sí, sí. ¿Sigo? Cuando me digáis. Vale. Y claro, justamente yo estoy leyendo un libro ahora mismo que se llama La invención de la naturaleza y es una biografía de Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt es la persona que tiene ahora mismo en todo el planeta el mayor número de monumentos geográficos, las calles, universidades, montones de sitios en su nombre, y es especialmente conocido en Latinoamérica. Alexander von Humboldt conoció a un joven que se codeaba con la burguesía, un poco en París, a principios del siglo XIX, que le gustaba mucho el juego y la bebida. Ese joven se llamaba Simón Bolívar, aquí en París, hace 200 años. Y resulta que Alexander von Humboldt conocía muy bien Latinoamérica. Lo conocía tan bien que lo conocía mucho mejor que Simón Bolívar. Y fue él el que le inspiró a Simón Bolívar respecto a todas las grandeza y geografía y maravillas del origen del cual él provenía. Entonces me parecía como el emplazamiento ideal que estemos hablando de promover la ilusión en un sitio que tiene este nombre, la avenida Simón Bolívar. Simón Bolívar, además, con ese sentimiento de grandeza de lo que había dejado atrás, volvió, y uno de los, bueno, lo que se enfrentó fueron a 20 años de muchas guerras y mucha sangre, pero el éxito de su lucha contra el colonialismo, porque de las ideas que Humboldt le transmitió, era precisamente cómo la opresión de sus pueblos por las colonias españolas y europeas estaban destruyendo el medio ambiente, estaban destruyendo a sus pueblos. Habían generado 300 años de colonialismo que habían enraizado el odio entre las razas. Estaban los criollos, los mestizos, los esclavos, estaban las mujeres, los niños, todos enfrentados entre sí. La fuerza de Simón Bolívar a su vuelta y la fuerza que pudo luchar contra tantos años, cientos de años de colonialismo, fue precisamente hacerles ver que luchaban por su libertad. Luchaban por una libertad que no dependía del esclavo infrahumano, que no era una lucha contra el criollo, que no era una lucha contra el indio ni el indígena. Era una lucha contra los poderosos que les estaban saqueando. Bueno, no tengo yo la receta exacta, pero hablando de lo que decía Raquel, y por supuesto con esta pregunta, creo que es muy importante la idea de que somos el 99%. Esto quiere decir que en la historia el 1% de la población nunca ha sido tan rico, nunca ha tenido tanto poder para controlar su riqueza y controlarla y protegerla sobre el 99%, pero somos el 99%. Es decir, solo hace falta, lo primero, unirnos. Cuando comenzó Podemos, que era una herramienta del cambio, que era una herramienta para unir, lo hizo con mucha ilusión. Yo recuerdo unas semanas antes de que apareciera Podemos, en las noticias en España, hubo una noticia que fueron un grupo de personas que estaban enfrente de las costas españolas, que fueron recibidos con pelotas de goma por las fuerzas de seguridad del Estado y que se ahogaron. Entonces, cuando me preguntan cuál es la ilusión de entrar en Podemos, no es por mí, no es por las personas que yo quiero, es por también todas esas personas que no pueden defenderse.
todas esas personas que se están ahogando en nuestras costas, todas esas personas que han sido expulsadas de los sistemas políticos, que no son llamadas por las urnas, porque en su día a día las están desahuciando, las están sacando de sus casas. Entonces es difícil que esas personas que tienen que pensar en qué van a comer o dónde van a dormir esa noche con sus hijos puedan acercarse, puedan sentirse interpeladas por nuestros dirigentes políticos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es la ilusión? Han pasado muchas cosas desde entonces y creo que la mejor forma de mantener la ilusión es por los hechos, porque somos lo que hacemos. Y lo que ocurrió con los inmigrantes o lo que ha ocurrido durante todos estos años antes de que apareciera Podemos y sigue, fue un movimiento muy fuerte que fue la lucha contra los desahucios. Es decir, que había un montón de casas en España que estaban siendo vaciadas, las familias estaban siendo expulsadas, se estaban quedando vacías, cuyos únicos dueños eran los bancos. Pues lo que pasó fue que una de las personas que lideró el movimiento contra los afectados, o sea, que ayudaba a los afectados por la hipoteca, ahora mismo es la alcaldesa de Barcelona. ¿Qué es lo que puede mantener la ilusión? El apoyo a todo el trabajo que se está haciendo y que se mantiene y que da sus frutos. Y creo que una de las cosas muy importantes que están ocurriendo es demostrar que se puede y que solo es la voluntad política y la voluntad de las personas las que pueden realmente llevar al cambio. Que haya una persona como Manuela Carmena, que es una jueza retirada, siendo la alcaldesa de Madrid, y que sea Ada Colau, una de las líderes del movimiento contra la reforma, contra los bancos, contra los desahucios, la alcaldesa de Barcelona, no es por casualidad. Y además, esto... Luego sigo. Porque además, cuando estas mujeres entran en política, su vida, bueno, personalmente estoy segura que es mucho peor de la que tenían antes. No lo hacen por ellas, lo hacen por todas esas personas que están sufriendo las verdaderas consecuencias de esta crisis humana y social que vivimos. Y además pasan cosas como que la lucha por la vida se pone en el debate en los congresos. Y no es casualidad que pasen cosas como que los desahucios se paren, y no es casualidad que, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, cuando se queda embarazada y se da de baja, a quien deja en funciones es al primer alcalde de origen latinoamericano que ha tenido una ciudad tan cosmopolita como Barcelona. Eso no podría, o sea, eso sería inimaginable hace 3 años. Bueno, yo no sé si la corrupción ilusiona a la gente para meterse en Podemos, pero lo que sí que creo que ha ocasionado Podemos es que toda esta gente corrupta hasta las trancas se quiten las máscaras y veamos qué es lo que hay detrás. Y que gracias a esta irrupción de Podemos ahora conocemos verdaderamente las caras de esta gente. Y ahora mismo, por ejemplo, con el asunto catalán, están tratándolo de una manera completamente irresponsable para generar un problema mucho mayor y tapar así los verdaderos problemas que están lidiando con el día a día todos los españoles y todas las españolas. Y mucho más allá, también europeos y europeas. Y no solo el ruido, es generar un problema cuando se podía haber atajado con soluciones dialogadas en un origen cuando el problema no era tan grande. Yo también me quiero independizar del gobierno de Rajoy. ¿Quién no? Por supuesto. Pero no... El problema actual... me gustaría poder imaginarlo cómo serían los titulares si ahora mismo el presidente del gobierno, por volver desde la cuestión femenina, fuera Manuela Carmena y la presidenta de la Generalitat fuera Ada Colau. Entonces hablábamos de independentismo, entonces hablábamos de la cooperación, la solidaridad entre pueblos, qué identidad tiene cada uno. Pero ¿cuál es el verdadero problema? ¿Es el problema generado por los gobiernos
cada uno desde su parte, cada uno desde quién quiere mantener el poder de qué, o es el problema generado entre sus gentes? Bueno, empezando por lo último, y a lo mejor luego le doy la palabra mejor a Raquel para lo siguiente, creo que como nosotros definimos por lo que hacemos, el PSOE también se define por lo que hace. Y lo que le pasa al PSOE es que tiene mucha historia. Una historia larga y también una historia muy reciente. Una historia que, por ejemplo, aprueba los desahucios express. O sea, es el PSOE, el gobierno del PSOE, el que empezó con estos desahucios. Es también una historia que nos ha quitado el derecho a voto. El PSOE, fue el PSOE, el gobierno del PSOE, a los más de 2 millones de personas españoles que vivimos fuera. Entonces yo creo que podemos hablar de alianzas, podemos hablar de qué es necesario para llegar al poder, porque por supuesto Podemos nació con la idea de derrocar al gobierno del PP. Eso es una idea fundamental y no vamos a parar hasta conseguirlo. Es cuestión del PSOE saber en qué lado quiere estar. Porque el PSOE ha tenido la oportunidad de estar de nuestro lado y no ha querido. El PSOE ha podido cambiar su historia y no lo ha hecho. Entonces, hasta que el PSOE no demuestre con hechos y no cambie su estrategia, o sea, creo que la nuestra está bastante clara desde que nacimos. La suya, no. La suya, desde luego, dice mucho más malo que bueno de lo que ha hecho en nombre del socialismo. Entonces, creo que más que las palabras, más que a lo mejor el concepto de populismo y demás, creo que es el día a día, porque ahora no estamos en campaña electoral, estamos en los gobiernos. Entonces hay mucho por hacer y ellos tienen mucho poder para hacer cosas.